Ya. Bueno, el estudio pasado vimos la Torre de Babel. Vimos más o menos desde el Noé, cuando salió, cuando creció la gente, proliferó, y la Torre de Babel. Y también vimos ahí, no es que Dios haya castigado simplemente al ser humano por construir una torre, porque no, eso no tiene sentido, ¿ya? Sino que la Torre de Babel, que es un zigurat, que lo hemos visto, yo creo que lo hemos visto por todos lados, en Inca, Perú, México y en otro lado, Indonesia. Bueno, son más bonitas que este dibujo, pero algo por así sale, es el zigurat. Es todo lo que representa esta torre, todo lo que conlleva, ¿ya? Aquí había idolatría al sol, a la luna, había también distintos dioses. Se dice que el zigurat de los Ur de los caldeos, que si tú lo querés googlear, Nico, todavía esa la imagen, y la más antigua que permanece, el zigurat, así se cree. Zigurat de Ur, si lo googleáis todavía sale y hay vestigios, y ahí adentro sale todo lo que conllevaba el tema de esa torre, ¿ya? Entonces, no es porque simplemente a Dios no le gustó el diseño de la torre, no le gustó que construyeran, sino que todo lo que encierra es lo que encerraba, ¿ya? En uno, para poder, tú dices que todas las naciones se reunieron en un solo lugar, en Mesopotamia, para edificar una gran ciudad, un monumento hacia los hombres, ¿ya? Entonces, para que se pudieran reunir y para que pudieran empezar este proyecto, obviamente tenía que haber un orden jerárquico. ¿Quién era el encargado? Tenían que tener leyes, órdenes, y todo eso llevaba una jerarquización. El jefe y los empleados, los esclavos, o empleados, pongámosle, empleados, ¿ya? Hay una jerarquización, pero la idea de gobierno de Dios para la nación de Israel, para los que habían, para no la nación de Israel en ese entonces, sino que para la gente, no es un gobierno como nosotros conocemos como democrático o dictatorial, sino que se llama una teocracia. ¿Qué quiere decir eso, teocracia? Que el gobierno, las leyes, la ordenanza, todo era dado por Dios hacia el hombre, ¿ya? Por eso, si nosotros avanzamos más rápido en la historia, en el pueblo de Israel no había un rey, no había un jefe. Había el Estado y estaba el sacerdote. Habían dos funciones: el sacerdote y el profeta. Esa era la figura máxima dentro de la nación de Israel, con una orden jerárquica teocrática. Teo, Dios, ¿ya? Entonces, ¿cuál era la función de esto? El profeta hablaba de parte de Dios hacia el pueblo, y el sacerdote tomaba del pueblo las ofrendas, el sacrificio y la adoración y se la presentaba a Dios. Ese era el concepto, el mecanismo de cómo Dios se comunicaba con el pueblo y cómo el pueblo se comunicaba con Dios, ¿ya? Pero todas las decisiones macro de avanzar, de construir, de estar, de cimentar o de echar raíces, nacían de Dios. ¿Qué pasaba con esta otra forma? Que ya no nace de Dios. Este camino que había se corta y todas las decisiones lo toma el hombre, ¿ya? Y ahí podemos ver, ¿no?, la figura de administración de un Estado, que ahora lo que se juega es entre el comunismo y el capitalismo, ¿ya? Entonces, en el pasado hubieron otros experimentos de cómo gobernar a un Estado, pero tanto el capitalismo como el comunismo cortan la relación con Dios en cuanto a la guianza del pueblo. ¿Por qué? Porque dicen, no, ¿para qué le vamos a consultar a Dios? Esto es básico.
Oye, vamos a hacer esto, no le preguntemos a Dios, no ordenemos. Entonces, en cierta medida, en esa como noble decisión de decir no molestemos a Dios, se está dejando a Dios de un lado un poco. Y poco a poco se va desplazando. Entonces, ellos decidieron juntarse, formaron un estado, un mini estado, pusieron a alguien como jefe y empezaron a decidir sus propias leyes. Algunos escritos historiadores no bíblicos, sino secular, algunos ateos, hablan del hecho de la Torre de Babel. Y algunos dicen, se aventuran que los hombres se juntaron para construir grandes torres, cosas que lleguen hasta el cielo y puedan firmar las aguas de los cielos, para que no se caiga de nuevo por lo que pasó en el diluvio. Entonces, algunos se aventuran a decir esa hipótesis y decir, no, lo que la cultura de aquellos entonces era construir grandes torres, cosas que afirmen el cielo, si es que llegasen, teniendo la imaginación que el cielo tenía un tope, afirmen y no se caigan y no pase lo mismo que el diluvio, ¿ya? Pero la Biblia nos dice que ellos construyeron eso y dijeron, hagámonos un nombre, ¿ya? Ellos querían dejar su impronta y su importancia como hombre aquí en la tierra. Y cuando se hace una jerarquización en cuanto a lo social, dejando a Dios de un lado, también de la mano, y la historia así lo comprueba, va la falsa religión, la religión falsa. Y eso es lo que entró en la Torre de Babel. Porque hablamos que había adoración a la astrología, a los sol, el planeta, la estrella, habían diferentes dioses y también habían idolatría, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia de la idolatría con adorar a otros dioses? La idolatría es que yo tomo un palo, le doy forma a un fierro o cualquier cosa, creo una imagen y después que la creo, la pongo en un altar y la adoro. Eso es idolatría y es algo absurdo. Porque se supone que si yo soy creador, a quien yo creo me tiene que adorar a mí, no yo crear la imagen y me encima adorarla. Sobre todo si sé de dónde la saqué, de dónde la procedencia. Entonces, todo eso era lo que encerraba la Torre de Babel. Una administración social fuera de Dios y una adoración a falsos dioses pagana, adoración falsa. Y por eso Dios mandó juicio a ese lugar. Claramente, el relato bíblico no nos dice todo eso, es bien rápido. Nosotros podemos leer en un par de minutos el relato de la Torre de Babel. Y claro, uno queda con la intención de que Dios se enojó, no le gustan los rascacielos, entonces se enojó y lo destruyó. No, sino que es más profundo el tema. Cuando uno entra en la historia bíblica, es más profundo la Torre de Babel, ¿ya? Entonces, y de ahí, este relato, y de ahí vimos también que nacieron las lenguas, Dios los confundió, los esparció, y al confundir las lenguas no se pudieron comunicar, no se entendía, entonces se esparcieron. Entonces, según el relato bíblico, desde ahí, de la Torre de Babel, nacieron los diferentes idiomas dentro de este planeta, ¿ya? Y ahora vamos al tema que nos compete, al tercer ciclo. Dios llama a Abraham, capítulo 12 en adelante. Vamos a abarcar varios temas porque este tercer ciclo va desde Abraham hasta la salida de Israel en Egipto, ¿ya? Y esa salida ocurre al término del libro de Génesis, ¿ya? Así que vamos a abarcar varios trechos en este lugar. Vamos a hablar cuando Abraham tiene a Isaac a Jacob, y después cuando sale y nace y aparece Moisés, ¿ya? Hasta ahí nosotros vamos a llegar, porque vamos a abarcar Abraham engendra a Isaac engendra a Jacob engendra a Josué
Josué se va para Egipto, pasa todo lo que pasa ahí, luego pasa mucho tiempo, aparece Moisés, Moisés se va hacia a donde su suegro, allá en el desierto, luego de eso vuelve a Egipto, hace las 10 plagas, hace toda la guerra entre la nación de Israel, o sea, entre probar quién es Dios, y, y saca al pueblo de Israel hacia el desierto, lo saca de la esclavitud. Entonces, todo eso es lo que vamos a marcar en el tercer ciclo. Entonces, es harto baje. Entonces, por eso lo dividí en dos partes el tercer ciclo, para hablar sobre algunos temas. Obviamente, todos estos personajes que acabo de mencionar, desde Abraham hasta Moisés, algunos no los vamos a meter muy profundo en la historia de cada uno de ellos, ¿ya? No los vamos a meter muy profundo porque para la narrativa de este estudio no son importantes. En sí, cada uno de ellos cumple un rol importante. Isaac, Jacob, Esaú, Josué, los hermanos de Josué, Moisés mismo, cumplen un rol importante individual, pero para este estudio no cumplen un rol importante. Los más importantes son Abraham, Isaac, ¿ya? Y después Moisés, en este estudio, ¿ya? Entonces, por eso a lo mejor van a quedar como muchas cosas ahí en el aire. Entonces, en este tercer ciclo, recuerden que tenemos una línea de tiempo. Aquí tenemos Adán y Eva. Nace Adán y Eva, creció la población y por ende crece el pecado. Al crecer el pecado, juicio, que es lo que fue el diluvio. Y aquí, en el nuevo comienzo, aparece Noé. Noé. Nuevamente, inicio, crece la población humana desde los lomos de Noé, crece y junto como crece la humanidad, crece la maldad y juicio nuevamente de Dios. ¿Y qué es lo que es la Torre de Babel? Aquí, diluvio, Torre de Babel. Y aquí en el tercer ciclo, ciclo 1, ciclo 2, en el tercer ciclo tenemos este nuevo personaje que nos presenta la Biblia en el relato bíblico, que es Abraham, ¿ya? Primeramente se llamaba Abraham. Ese era el nombre original de este tipo, ¿ya? Abraham, ¿ya? Entonces, aquí vemos estos personajes en el tercer ciclo, Abraham, con su esposa Sarai, que después se pasa a llamar Abraham, y Sarai se llama Sara. Y ahí vamos a ver por qué el cambio de nombre, ¿ya? Entonces, vemos a los dos nuevos agentes, los personajes de esta nueva historia, Abraham y Sarai. Luego el comienzo, donde comenzaron ellos. Vamos a ver un poco el trasfondo de donde nació Abraham con su padre Tare y sus tres hijos, los hermanos de Abraham, que los hijos de Tare eran Abraham, Nacor y Aram, ¿ya? Esos eran los tres hijos de Tare, o los otros dos hermanos de Abraham, Nacor, Aram, ¿ya? Y después vemos la descendencia que es aumentada a través de los lomos de Abraham y que crea una nación, pero esta nación fue cautivada por Egipto y luego salen de Egipto, pero ya no, cuando entraron a Egipto eran unos 70 personas más o menos, y cuando salen de Egipto son 2 millones. Entonces ahí ya podemos ver que hay un lapso de tiempo no menor. Todo lo que hemos visto anteriormente en estos 3 ciclos, prácticamente hay lapsos de tiempo indefinidos. Nosotros calculamos al ojo este paso de tiempo de 3.000 años, de 2.800 años, pero es un cálculo aproximado. ¿Por qué razón? Porque desde Adán, desde el Génesis 1.1, está la creación del mundo, ¿ya?
Entonces, de ese lapso, desde que se creó el mundo al huerto del Edén, cuando fueron expulsados, no tenemos un factor de tiempo cuando ocurrió eso. Cuando se creó el mundo y cuando Dios expulsó a Adán y a Eva del huerto de Edén, no tenemos lapso de tiempo. No tenemos un lapso, por ejemplo, 1000 años, 100 años, 500 años. Sí podemos calcular o especular desde la salida de Edén hasta el diluvio, podemos calcular según las generaciones cuánto tiempo pasó. Y teniendo en consideración que en aquellos años, vaya que vivían. El más antiguo era Matusalén, 960 años. El otro día vi un meme, la cara de Matusalén así como, por favor, y la esposa retándolo. La esposa de Matusalén recordándole algo que hizo en el año 749. Entonces, no hay un factor de tiempo. Entonces, especulamos nosotros que en cada periodo, en cada episodio, va pasando 3000 años, fracción, según algunos datos que tenemos. Ahora, tampoco un estudio tan profundo a los datos, a los números, ¿ya? Y aquí, en este punto, también pasa algo similar. Abarcamos harto tiempo, ¿ya? Abarcamos harto tiempo teniendo en cuenta que Dios le dice a Abraham, y vamos a ver en una de esas promesas, que él le va a dar una gran nación, pero su pueblo va a estar cautivado, o ese cautiverio, por 400 años, si no me equivoco. Pero ahí lo vamos a ver, ya me entró la duda. Y cuando salieron de Egipto y vagaron por el desierto, ahí pasan 40 años, ¿ya? Entonces ya estamos hablando un lapso de tiempo bien importante, ¿ya? Entonces, veamos lo primero por lo primero, a los nuevos agentes. Abraham es la décima generación de los descendientes de Noé, ¿ya? Desde que nació Noé, a Abraham pasaron 10 generaciones. Y teniendo en cuenta, más o menos, a cálculo rápido, al voleo, teniendo en cuenta que la gente vivía 600 años, sacando el promedio de una generación, que sería más o menos como 200 años, ahí ya tenemos más o menos 2000 años. ¿Desde Noé? Desde Noé hasta ahora pasaron 10 generaciones. ¿Ya? Y ahí ya tenemos por lo menos, pongámosle 1000 años. Ya tenemos 1000 años desde que nació Noé hasta más o menos, ¿ya? Así, pero tirando hacia lo bajo. Entonces, es descendiente de Noé a través del hijo de Noé llamado Sem. Tare era residente, el papá de Abraham, era residente de la ciudad de Ur, que participaba de la idolatría con su familia, ¿ya? Ahí nosotros lo podemos leer en Josué. Nicole, busca Génesis 31, 19. Génesis 31, 19, por favor. Pero Labán había ido a trasquillar sus ovejas, y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Ya. Ese era la familia de Abraham, de Tare, participaba de la idolatría. Entonces, en ese contexto es donde nació Abraham, en la idolatría. Ya hablamos de lo que significa idolatría, ¿cierto? Ya. La idolatría es que yo creo un mono, lo creo, lo formo, lo deformo, lo pongo en un altar y lo adoro. Idolatría. ¿Ya? Ellos participaban de eso. Y esa era la cultura de Abraham. ¿Ya? Pero... ¿Idolatrar a su padre? ¿Ah? ¿Idolatrar a su padre era su idolatría? No, a dioses. Ah, ya. A dioses. Ah, ya. Esa era la tradición de los papás de formar imagen y hacer idolatría. Entonces ahí lo que está hablando que Labán, hermano de Abraham, o sea, hermano de Tare, tío de Abraham, robó los ídolos de su tío, ¿ya? Y después toma su familia y lo cambia de Ur hasta Harán, que actualmente sería Siria, ¿ya? Una ciudad donde la adoración principal, bueno, ahí tenía ¿cómo se llama? Esto es no es la poligamia. Adoración a varios dioses, ahora se me fue el nombre.
la adoración a varios dioses, Panteísmo. panteísmo. No, tampoco. El panteísmo lo noté, está un poco más abajo. Pero había una adoración a varios dioses, pero la diosa jefa o la prominente de Harán, que actualmente es Siria, es la diosa Sin. Así tal cual, Sin. ¿Ya? Y ahí nos vamos a ver cuál era el significado de Sin. Entonces, Abraham, ahora viviendo en Harán, porque Tare tomó a su familia y se fue de Ur a Harán, politeísmo, ahí está. Ya. Entonces tomó a su familia de Ur y se lo llevó a Harán. Desde ese lugar el Señor llama a Abraham, en Harán, y le dice que abandone su ciudad y su vieja tierra para llevarlo a Canaán. Bueno, en ese entonces Dios no le dice a Abraham a dónde lo va a llevar. Dios le dice a Abraham, sal de tu parentela y hasta una tierra donde yo te voy a llevar, a donde yo te voy a decir, ahí vas a llegar. Pero ahora, según el relato bíblico y la información que nosotros tenemos, es hasta Canaán. Y es ahí a donde Dios quiere ubicar a Abraham. Y Abraham toma a su familia, a Sarai y a todos sus criados, y también toma a Lot, su sobrino. Ya, aquí, ¿por qué incluye a Lot? Aquí se dice que lo más probable que Abraham haya adoptado a Lot por el fallecimiento de su padre. ¿Ya? Porque si no fuese así, no tendría ninguna lógica de por qué él tomó a un sobrino de un hermano que estaba con vida. Siendo que, según la tradición, el hijo es posesión del padre. ¿Ya? Entonces, como aquí nos dice que llevó también a su sobrino, quiere decir que él lo adoptó, se hizo cargo de él después de la muerte de su hermano. Es una probabilidad. Y es la más cercana, que yo también me adhiero a esa postura. ¿Ya? Ahora aquí un dato no menor. Cuando Abraham sale de Harán, de su parentela, ya tenía 75 años. Desde ahí ya empieza la conversión. Entonces, tuvo 75 años en un trasfondo, en una cultura, viviendo de idolatría y politeísmo. ¿Ya? Y de ahí a los 75 años, Dios lo llama para que se separe. Miren, veamos Génesis 12, versículo 1. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y esa es la información que le da Dios a Abraham. Un poco escueta, pero así trabaja Dios. ¿Ya? Era una exigencia de salir, no era un capricho. No fue un capricho de Dios decir, mira, ahora después de la Torre de Babel, ¿qué hago? A ver, ¿qué voy a formar? A ver, ¿qué pasa? No fue un capricho, voy a decirle a este viejito que salga de su tierra y abandone todo. Como una locura de ¿cómo se llama? De la menopausia masculina, que quiere ser más joven y salir a aventurar. No fue un capricho, sino que no fue algo espontáneo, sino que fue una exigencia de dejar todo lo que conocía y lo que había hecho en su vida anterior. Y en unos relatos más adelante vemos que su familia de Abraham prosiguió con la idolatría, prosiguió con el politeísmo, a la adoración a los falsos dioses. Entonces, por ende, Dios no podía trabajar, hacer lo que quería hacer si Abraham seguía en ese núcleo, seguía en ese lugar. Tenía que mostrarle que él lo que quería hacer era algo totalmente nuevo. ¿Ya? Y lo más asombroso, que muchos estudios dicen que para formar algo nuevo o algo en una persona, para que puedas aprenderlo, tiene que ser de temprana edad. Hay un dicho, árbol viejo no se le puede enderezar. Entonces, pero aquí Dios toma a alguien avanzado de edad. Ya en ese entonces el rango etario, ya antes eran 900 años,
esto ya ha ido bajando ya. Ya nos vemos relatos después del diluvio, ya no hay 500, 600 años, ya no hay esa edad. Lo máximo es casi bordeando los 200 años, ¿ya? Lo máximo. Entonces, a medida que después del diluvio, la expectativa de vida ha ido bajando drásticamente, hasta lo que conocemos hoy por hoy. Pero después del diluvio ya nadie era tan longevo, ¿ya? Pero aún así, 75 años ya en ese entonces ya era alguien adulto, alguien ya maduro, ya entrando como a su última etapa de vida. Bueno, hoy también pasa lo mismo, ¿ya? Y ahí vamos a ver un poco más adelante una expresión que ocupa Abraham que es bien interesante. Entonces, Dios toma a alguien que ya ha sido formado en su carácter, en su pensamiento, en su costumbre. Entonces, hoy por hoy vemos a una persona mayor. Poder enseñarle algo totalmente nuevo de cero es bien complicado. Porque tienes muchas cosas arraigadas. Pero Dios toma a este hombre anciano, ya en cierta medida, para enseñarle algo nuevo. Dios trabaja en esa forma. Entonces, lo que Dios le pide a Abraham no es un capricho, sino es una exigencia. Deja todo lo que tenías, todo lo que concebiste como vida, todo lo que tú concibes como religioso o lo que es de adoración, olvídalo. Eso no sirve. Yo te voy a enseñar algo nuevo. ¿Ya? Entonces, Dios le exige que se separe de su cultura, que se separe de su pueblo natal, pero lo que Dios le ofrece a Abraham por ese sacrificio es mucho mayor. Por ejemplo, primero, incluye la promesa de una tierra nueva, una posesión de una tierra que Él se la va a dar. Lo primero que incluye, tierra. Y no es una hectárea, no es un acre, sino que es un gran vasto de tierra, ¿ya? Un gran porcentaje de tierra para asentar su familia. Segundo, incluye la promesa de ser una nación, no un barrio, no un piño de familia, un núcleo familiar grande, potente, numeroso, no, una nación, ¿ya? Entonces, van a ser una nación y por medio de esa bendición personal que Dios le hace a Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Ya? Y ahí le promete que a través del nacimiento de su descendencia, primero le promete descendencia, y obviamente para formar una nación tiene que tener descendencia, le promete descendencia y una nación. Y a través de esa descendencia, de esa nación, todas las naciones de la tierra serán benditas. En ningún otro pasaje bíblico o otro personaje bíblico vemos esta característica de promesa o de trato de Dios a ese individuo. Por eso, en el pueblo de Israel, hoy por hoy, Abraham es el patriarca, es el macho en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque las promesas que le hace Dios a Abraham son promesas personales para él. Pero a través de eso será bendita todas las naciones de la tierra. ¿Ya? Entonces, de este modo, el cumplimiento de esta promesa presupone que Dios estará más activo en la vida de la nación, en la vida del ser humano, en la vida de los patriarcas. Y a través de ello nosotros encontramos y hemos escuchado en la historia, a través de esa descendencia, personajes como Isaac, Jacob, Josué, José, David y por supuesto Jesús. Jesús es descendiente de esa línea. ¿Ya? Por eso los evangelios se preocupan tanto de hablar y mostrar la genealogía. ¿Para qué? Para hacer el enlace de la descendencia. Primero, uno lo hace con Abraham, pone a Jesús, lo hace con la descendencia de Abraham y también en la otra genealogía lo hace hacia David.
pero David es descendiente directo de Abraham. ¿Ya? Entonces, bajo esa promesa, Dios cumple. Ahora, en este nuevo comienzo, cuenta en un lugar específico o en una geografía específica, y el lugar que se llama Ur de los Caldeos, que está situada al sureste de Babilonia, en la tierra de Sinar. Entre los ríos Tigris y Éufrates, está rodeada de otras ciudades que habían por ahí. La importancia de Ur de los Caldeos, que era bien rica, tenía mucha economía. La agricultura de ellos era muy fructífera. Producían más de lo que consumían ellos. Y no por un tema de avaricia, sino que la tierra le daba esa producción. Por ejemplo, uno planta una papa y el cálculo es, de una van a salir 20. Pero esa tierra le daba 40. No es un tema que ellos hacían, sino que la tierra le daba esa producción, ¿ya? Entonces, también por ahí pasaban muchas rutas comerciales y hacia las otras tribus, hacia las otras ciudades. Por eso, Ur de los Caldeos era una ciudad muy bulliciosa, porque era comerciante, era una ciudad atractiva y también era próspera y rica en dinero. También se regían por una cultura muy peculiar, ya en esos comienzos. Es la cultura de Sumeria. Si usted lo googlea por ahí, la cultura sumeria es muy avanzada en cuanto a la escritura, en cuanto a la cultura de dejar plasmado. Por eso, cuando se hicieron excavaciones arqueológicas en esa ciudad, se encontraron más de 100.000 rollos, documentos que hablaban. Entonces, para esa época era algo bien avanzado, ¿ya? La ciudad de Ur de los Caldeos tenía una población de 250.000 habitantes aproximadamente. También tenían templos, tenían tronos y una clase rica, que ello alentaba a la destreza de la artesanía. Había muchos joyeros, obra de metal, tejedores, alfareros, y el templo y el trono también habían servicios de escribas, los que se preocupaban de hacer los manuscritos, ¿ya? Entonces, la religión de Ur de los Caldeos es panteísta. ¿Qué es lo que es panteísmo? Que cuando existe una creencia o una doctrina que según lo cual todo cuanto existe en esta vida participa de la naturaleza divina, porque Dios es inmanente al mundo. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que hay en este mundo tiene partículas o tiene parte con la naturaleza divina. El árbol es divino, la piedra es divino, los animales son divinos, todo tiene divinidad. ¿Ya? Como un poco la cultura mapuche. Claro, una cosa así, que todo es divinidad. Y no es así. Ciertamente Dios está en todo lugar. Pero eso no quiere decir que Dios está en todo lugar. O lo llena todo. Dios puede tener capacidad, pero no va a llenar la silla. Esa silla no es divina. El árbol no es divino. Incluso los seres humanos en la caída, tampoco, como uno dice, no son todos hijos de Dios. No, todos no son hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Procedemos de Él, pero no tenemos partícula divina. Nosotros ahora, porque Él ha puesto el Espíritu Santo en nosotros, tenemos algo de divino dentro de lo humano. ¿Ya? Entonces eso es el panteísmo. Y Ur de los Caldeos participaba del panteísmo. ¿Ya? Eran como politeístas, que la diosa de la luna, la diosa Sin, la que habíamos hablado anteriormente, y eran politeístas, tenían más de 300 dioses. ¿Ya? Caleta. Más de 300 dioses. Ahora si avanzamos, ya más o menos ya tenemos un bosquejo rápido de dónde nació Abraham, cuál era su cultura, su trasfondo, su crianza. Ahora, si nosotros avanzamos en el relato bíblico, leímos en el versículo 1 que Dios le dice: sal de tu tierra, tu parentela, a una tierra que yo te mostraré.
No le dice el lugar, yo te voy a mostrar, tú caminas nomás. Y le entrega, y en el versículo 2 ya empieza Dios a entregarle promesas. El versículo 2 dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendito. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren los maldeciré. Y será bendita en ti toda la familia de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. ¿Ya? Entonces aquí ya vemos cuando Dios lo llama a Abraham y ya inmediatamente le entrega promesa. ¿Ya? Ciertamente no le dice el lugar, pero sí le dice la seguridad que lo va a bendecir. ¿Ya? Ahora, lo importante de este relato, mis hermanos, como le dije anteriormente, Dios le promete a Abraham ¿qué cosa? Una nación, ¿cierto? Pero para tener nación, tienes que tener descendencia. ¿Y cuál es el dato? Sarai, su esposa, si Abraham tenía 75, Sarai debería tener unos 65 más o menos. Ahí está la diferencia de edad. Era estéril. No podía tener hijos. Entonces, ¿cómo es posible este suceso? ¿Ya? Entonces, a los 65 años, Sarai no era madre. Y a los 65 años, lo voy a anotar acá, Abraham, porque estos datos más adelante los vamos a ver más seguido. Pongo 65 años, cuando salen 75 años. A esa edad ya no tenían hijos. ¿Qué posibilidades hay que en 20 años más tengan hijos? Si en 60, quitemos la niñez y la adolescencia, unos 20 años, si en 45 años no tuvieron hijos, no puedo tener hijos. Entonces, ¿cómo Dios le entrega esa promesa a alguien? ¿Fue sarcasmo? ¿Fue tener un humor negro Dios con Abraham? Decirle, te voy a entregar descendencia, y como le ve, chuta, es verdad que tu esposa es estéril, ¿ah? ¿Qué le vamos a hacer? Pero yo te lo prometí, ahora que tú no podéis, no es problema mío. No, aquí también vemos cómo Dios trabaja en la mente y en la vida de este matrimonio, ¿ya? Y para eso vamos a pegarnos un salto en el relato bíblico y vamos a seguir a Génesis 15. Génesis 15. Y dice lo siguiente, versículo 1 en adelante. Y dice, después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón seré sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseo Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo. Será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte heredar esta tierra. Y él respondió, Señor, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y él le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad. Y puso cada mitad una frente de la otra, mas no partió el ave. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba.
Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová le dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en esta tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán yo juzgaré. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tu padre, vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad de los amorreos hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando, y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. Y en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los caneos, de los ceneseos, de los cadomeos, de los eteos, de los fereceos, de los refaitas, de los amorreos, de los cananeos, de los gergeseos y los jebuseos. Amén. En este relato bíblico vemos la promesa y la promesa que Dios le hace a Abraham, de que va a nacer descendencia de él. Y obviamente, como buen hombre, como alguien que ve la situación, dice: bueno, ¿y cómo va a ocurrir esto? Siendo que no me ha dado prole aún, ¿ya? Acá hay que resaltar dos cosas, como empieza esta palabra. Dice: después de esta cosa vino palabra a Jehová a Abraham en una visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Si vemos en el relato, porque nos saltamos del capítulo 12 al 15, si leemos el capítulo 13, 14, vemos que Abraham sale, va caminando y empieza a crecer. Sus animales empiezan a crecer, su ganado empieza a crecer, y hay envidia de los reyes cercanos y se confabulan para atacar a Abraham. Y toman prisionero a Lot y a su familia y se lo llevan. Y Abraham agarra a todos sus criados, todos sus esclavos, y va y lo defiende y rescata a Lot. Entonces, ya con un temor en mente, y más encima que con esta bienvenida, decir que los reyes de afuera me vengan a atacar, que obviamente yo soy ajeno, yo soy alguien que está invadiendo su territorio, entonces tienen miedo. Ya con esta bienvenida, decir: yo soy alguien extranjero, no tengo una seguridad de tierra, no tengo una seguridad tampoco de algo sólido donde poder refugiarme, no, porque era un nómada, iba de paso. Entonces, por eso Jehová se presenta a él y dice: no temas, yo soy tu escudo. A lo mejor esta experiencia de guerra fue traumática para Abraham. Por eso Dios se presenta así: no temas, yo soy tu escudo. A pesar de lo que pasaste, a pesar de lo que sucedió, yo soy tu escudo. A lo mejor se sentía vulnerable como un extranjero, pero Dios aquí se presenta y le dice: no temas, yo te voy a proteger, yo voy a ser tu escudo. Entonces, sabiendo esta condición, Dios se presenta en esa forma a Abraham. La promesa de recompensa, que resulta grande, en gran manera, desconcierta a Abraham, que a esa altura de Génesis, dijimos que en Génesis 12 tenía 75 años, cuando vuelve a hablarle Dios a Abraham en esta y le vuelve a prometer que iba a tener descendencia, ya tiene 86 años. 86 años, y Sara tiene 76 años. Y aún no tienen descendencia. Y aún se hace más complicado la situación. Y aún tenía un heredero y habrán preocupado por esa situación, porque ya, a ver, tú me lo prometiste hace 10 años atrás. Han pasado 10 años y no pasa nada, compadre. Entonces, ¿cómo va a ser la descendencia? A lo mejor tengo que hacer algo yo. El único que me va a heredar va a ser un hijo de un esclavo. Entonces, en esa preocupación de cómo ayudarle a Dios, Abraham le presenta esta opción y dice: no, tranquilo, él no te va a heredar. El que te va a heredar las cosas va a ser un descendiente tuyo, de tu simiente. Leamos
capítulo 15, versículo 8. Dice, y él respondió, Señor, ¿en qué conoceré que la he de heredar? O sea, la tierra que Dios le había prometido. Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y empieza a hablar hasta el versículo 11 de cómo en ese entonces sellaban el pacto. En los siglos anteriores vimos que los pactos de Dios a esta altura son unilaterales. Dios los hace al hombre. Y por ende Dios es que se encarga de cumplir y prevalecer ese pacto. ¿Ya? Por ejemplo, si yo hago un pacto contigo, Nico, o con usted, Manayana, y le digo, mira, yo voy a hacer un pacto, y si yo lo genero y yo le doy el inicio, yo soy preocupado de que ese pacto funcione. Entonces, igualmente, los pactos con Abraham, Dios es el que hace el pacto, y aquí lo ratifica nuevamente con esta ceremonia, con estos sacrificios. Y el versículo 13 dice lo siguiente: entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava. No tan solo le da la seguridad, hermano, de que va a tener descendencia, sino le dice lo que va a pasar esa descendencia, lo que va a suceder con esa descendencia. Entonces, para Dios, como lo habíamos hablado anteriormente, para Dios no existe el pasado ni el futuro. Para Dios existe el presente. Entonces, Él ya sabía, tenía como cosa presente de que esa descendencia sí va a estar y que esa descendencia sí va a pasar situaciones complicadas, como el de ser esclavo. El hecho para Dios en el presente ya estaba ocurriendo, de que esa tierra, la descendencia de Abraham, ya estaba sucediendo. Ahora, ahí pasan alguna historia. Abraham nuevamente le empieza a ofrecer, a Sara, viendo también que ya estaba avanzando en edad, ya tenía 76 años, estaba avanzando en edad, le dice a Abraham, oye, te ofrezco a mi criada, a Agar, para que tengan un hijo, una descendencia, y como es mi criada, es mi esclava, como si fuese mía. Entonces ahí le ayudamos también un poco a Dios. Abraham cede a eso, se acuesta con Agar, tiene un hijo con Agar, que es Ismael, ¿ya? Y después del tiempo con eso, con esa historia escabrosa también, pasa lo que pasó, que después Sara empezó a tener envidia de Agar, porque ella sí tuvo un hijo y Sara estaba pasando el tiempo y no tenía hijo, que sintió envidia, que le dice a Abraham, echémoslo de acá. Y lo echó a Agar y a Ismael. Pero aún así Dios no los dejó solo. Dios ya después sale al encuentro de Agar y de Ismael, y de Ismael también nace una nación. Y le da promesa a Ismael que no lo va a dejar, que no lo va a desamparar, así como Abraham lo hizo, sino que nace una nación. Ahora, lo más chistoso o lo paradójico de que la nación de Ismael con la nación que nació de Abraham a través de la descendencia de Isaac, hasta el día de hoy están en disputa, Israel y Palestina. ¿Ya? Entonces, ahí también un dato anecdótico. ¿Ya? Entonces, pasamos esa historia, pasamos ese dato escabroso, ese error, y también Abraham lo siente el golpe de lo que hizo con Ismael y Agar, en su conciencia reconoce que estuvo mal. Vemos que Dios en el capítulo 18, vemos que Dios también el capítulo 18 vuelve a hacer un pacto, vuelve a reafirmar el pacto con Abraham. En honor al tiempo nos vamos a leer todo el pasaje, pero si lo quieren leer, capítulo 18 del 1 al 27, en su casa, ahí Dios vuelve a ratificar el pacto una vez más, ¿ya? Entonces, Abraham ya tenía 75 años, Agar, que era la concubina de Sarai y pudo tener un hijo de Abraham. Abraham en esa altura fue padre a los 86 años de Ismael, a los 86 años. Y avanzamos en la historia, y después del nacimiento de Ismael transcurren 13 años.
ya Abraham ya no tenía 86, sino que después de lo que estamos viendo ahora, tiene 99 años. Y Sarai tiene 89 años. ¿Ya? Entonces, tras 13 años del nacimiento de Ismael, se aparece nuevamente Dios a Abraham en el capítulo 18. Abraham, antes de lo que había hecho, era su escudo. En el capítulo 15 leemos: Abraham, no temas, yo soy tu escudo, tu protector. Ahora en el capítulo 18 se presenta y dice: yo soy el Todopoderoso. ¿Ya? Yo soy el Todopoderoso. Entonces, frente a esta otra autorrevelación de Dios, este autoconocimiento de que Dios da hacia el hombre, primero, yo soy tu escudo, no temas, yo soy el Todopoderoso, no te preocupes, a pesar de tu edad, no te preocupes. De tu edad, no te preocupes, yo soy el Todopoderoso. Le presenta una nueva característica de Dios a Abraham. Con esto Dios afirma lo que dice, no solo puede hacer cumplir esa promesa, lo que le hizo en el pasado, y cumplir la ratificación que también hizo en el pasado, sino que no solamente la puede cumplir, Él la puede sostener esa ratificación de la promesa, a pesar de nuestras limitancias humanas. Ahora, en esta nueva promesa, en el capítulo 18, establece ciertos puntos, ¿ya? Entonces, podemos hacer un resumen de las cláusulas de este contrato. Primero, capítulo 12, versículo 2, Dios establece un pacto con Abraham. Segundo, capítulo 17, versículo 2, Dios dice que multiplicará la descendencia de Abraham en gran manera. 3, Abraham no solo será padre de una nación, sino que las naciones que proceden de él serán benditas. ¿Ya? 4, capítulo 17, versículos 4 al 5, les cambia el nombre a Abraham, sino que se le cambia a Abraham. ¿Qué quiere decir eso? Padre de naciones. ¿Ya? Ya no es Abraham, sino que es Abraham. Padre de naciones. Entonces, con este nombre, Padre de Naciones, es un nombre un poco más acorde al nivel de la promesa. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque Dios le promete a Abraham que va a ser Padre de Naciones, por ende, el significado. ¿Ya? Y quinto, Dios le promete reyes entre su linaje. Capítulo 17, versículo 6. Entonces aquí ya podemos hacer un recuento de de las cláusulas de este pacto. Ahora, en este punto, Abraham ya tiene 99 años. Y de esos 99 años, 24 años han sido caminando con Dios. O sea, podemos decir que Abraham en el cristianismo, en el evangelio, tiene 24 años. Y en esos 24 años, que ha sido caminando aún Abraham no ha podido aprender lo que significa que el Dios sea el Todopoderoso. Sí ha visto otros sucesos, otras características de Dios, pero que Dios sea todopoderoso aún no lo ha visto. ¿Ya? Entonces, el nacimiento de Isaac es una cosa de risa. Eso es lo que significa Isaac, risa. Primeramente, para Abraham y Sarai se habían reído con incredulidad. Pero con el nacimiento de Isaac, esa risa cambió a una risa de gozo y de alegría.
Y por eso nos vamos a ir al capítulo 21. Capítulo 21, versículos 6 y 7. Si alguien lo puede leer, por favor. 21, 6 y 7, ¿cierto? Sí. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: quien dijera a Abraham que Sara habría de mamar a hijos, pues que le ha dado un hijo en su vejez. Amén. Entonces, recién cuando pasaron 24 años de la promesa de la descendencia, cuando Sara tenía 89 años, Abraham ocupa una expresión que dice: ¿y cómo nos van a dar descendencia con estos cuerpos ya muertos? ¿Ya? Eso ya a los que saben cómo se hacen los niños, cómo se hacen los bebés, que alguien, un hombre, diga esto ya muerto, ya estamos viendo que habían situaciones que era casi imposible biológicamente que ocurrieran, ¿ya? Pero en el relato que usted, cuando Dios visita a Abraham, vemos que Dios hace que Abraham conozca nuevamente a su esposa, y a esa edad, 99 y 89 años, ahí recién, a los 99, 89 años de vida cronológica, y a los 24 años en el Evangelio de caminar con Dios, Abraham y Sara conocieron al Dios Todopoderoso, al Dios de lo imposible. En ese contexto, ¿ya? Aquí, entre paréntesis, este pasaje a nosotros nos entrega una lección bien importante. Nosotros somos generación de lo espontáneo, café instantáneo, Maruchan instantáneo, en un minuto está todo listo, transferencia instantánea, pago instantáneo, comida instantánea, pido delivery, todo rápido. Internet, WhatsApp, todo instantáneo. Se nos cae internet 5 minutos, nos volvemos changos, nos volvemos monos, porque todo es rápido. No podemos concebir una vida que no sea tan rápida como esta. Y cuando nosotros venimos al cristianismo y Dios nos promete una vida mejor, por consiguiente lo queremos instantáneo, lo queremos rápido. Pero aquí podemos ver que Abraham aprendió la obediencia por 24 años. Y recién a una edad bien avanzada pudieron conocer testimonialmente al Dios Todopoderoso en su vida. Y ahí aprendieron una lección bien importante, bien para nosotros y también para ellos. Ahora, avanzamos en este relato bíblico con este nuevo personaje, con Isaac ya nacido. Ha sido un largo camino de aprendizaje, una nueva paternidad, un nuevo rol que está conociendo Abraham a los 100 años, papi. A los 100 años conocer la paternidad en sí, de ser padre. Ya después de 25 años caminando con Dios, Abraham puede conocer una nueva faceta, un camino de obediencia y de fe. Y ahora en el capítulo 22, en adelante, del 1 al 19, vemos el nuevo enfoque de la segunda renovación del pacto. Pero aquí el enfoque es Isaac, ¿ya? En esta segunda renovación del pacto se produce tras 2 episodios en la vida de Abraham. Primero es la expulsión de Agar y su hijo. Y luego, que es algo también vergonzoso, y también vemos acá está. Vemos el pacto o la alianza de paz que hace Abraham con este conflicto que hace de las aguas con Abimelech, ¿ya? Vemos esta alianza de paz que hace Abraham. Entonces en el capítulo 22, versículo 1 leemos: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham y le respondió: heme aquí. Y aquí vemos otro proceso que muchas veces para los lectores bíblicos es algo como totalmente que nos toma de sorpresa. Porque en el capítulo 21 nace Isaac y en el capítulo 22 empieza con este relato, algo asombroso,
Y le dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y Abraham respondió, heme aquí, versículo 2, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, y como que se lo, obviamente el único es el único que tenía, que había nacido de Abraham y Sara, pero Dios se lo recalca, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Morá, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Esta historia para los lectores primeramente nos toma de sorpresa por dos cosas. Uno, nosotros y todo el común general de la gente que crea o no crea en Dios, o algunos cristianos, creen que las pruebas, que los problemas son derivados del maligno, del diablo. Que las pruebas que nosotros pasemos, las tentaciones que nosotros pasemos, o las cosas que vivamos no proceden de Dios, sino del diablo. Entonces, por ende, Dios no pudo probar a Abraham. Porque esa cosa no la hace Dios, la hace el malo, el malulo. Pero aquí nosotros vemos que el escritor bíblico, y se preocupa de eso, que dice, y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y también la otra sorpresa es que de todos los capítulos que llevamos leído, es la primera vez que vemos una prueba a una persona. Hemos visto juicio, castigo, consecuencia de, pero prueba no. ¿Ya? Entonces también por estas dos cosas son asombrosas y llama la atención. ¿Por qué? Porque una, Dios no es que prueba, es el enemigo. Pero aquí el relato bíblico dice que Dios es el que probó a Abraham. Y lo otro es la primera vez que aparece ese tema. Ahora, ¿por qué Dios prueba al pueblo o a sus hijos, a Abraham en este caso? Por la misma razón, y ya no tener ahí a margen, y cuando lo pueda leer, léanlo. Deuteronomio, que se abrevia DT, capítulo 8, del versículo 1 al 16. Deuteronomio. Ahí sale el por qué Dios prueba a su pueblo, a sus hijos, ¿ya? ¿Por qué Dios accede a hacer este tema, esto algo tan como sorpresivo para nosotros? Primero, según el relato de lo que nosotros vemos aquí en Génesis 22 y también según el relato de Deuteronomio 8 del 1 al 16, primero es uno para humillarlos. Para humillarlos. Y dos, para demostrar qué es lo que hay en nuestro corazón. ¿Ya? Para humillarlo. Ahora, esa humillación no es una humillación como de bullying. Y podemos hacer la diferenciación. Que el bullying, que simplemente que lo que busca humillar a la otra persona para humillarlo para el goce mío o con la diversión de los demás. Aquí la humillación, ¿qué quiere decir? Es bajar el nivel. Tú estás muy prepotente, estás muy altanero, bájate. Recuerda cuál es tu posición y recuerda quién soy yo. ¿Ya? Siempre cuando nosotros nos queremos, y por eso Pablo dice que nadie tenga mayor estima de la que debería tener de sí mismo, Dios nos humilla para recordarnos dónde somos y quién es Él y a dónde nosotros debemos mantener. Y dos, para probar qué hay en nuestro corazón, qué realmente hay en nuestro corazón. Y aquí en esta prueba, teniendo eso en mente, mis hermanos, aquí en esa prueba, el relato de que Dios le pida a Abraham, a Isaac como sacrificio, simplemente, primero para humillarlo no era. Pero sí para ver qué es lo que había en su corazón. No Dios, Abraham. Porque Dios ya sabía lo que había en el corazón, pero nosotros no sabemos lo que hay en nuestro corazón. Entonces, Abraham
teniendo 75, 86, 99 años, estaba asustado porque la promesa no se estaba cumpliendo. De la descendencia, de la nación, no había nacido prole. Entonces, ¿cómo se va a cumplir esa promesa? Entonces, que por ende estaba confiando en el producto más de aquel que dio la promesa, o en este caso, el que dio el producto, que era Dios. Entonces, si yo tengo a la promesa, tengo a Isaac, a lo mejor, ¿qué es lo que hay en mi corazón? Amo más a Isaac, porque esa va a ser la promesa, el cumplimiento de la promesa, o amo a Dios. Entonces le estaba mostrando Dios a Isaac, o sea, a Abraham. Mire, Abraham, aunque Isaac no esté, yo voy a seguir cumpliendo mi promesa, porque yo soy Dios Todopoderoso. Y así como tuviste 99 años y te nació un hijo, yo te puedo dar un hijo a los 120, a los 150, a los 180, a los 500 años, porque el tiempo me pertenece a mí. Entonces lo que estaba viendo, mostrándole a Isaac, a Dios a Abraham, era ver si aún en su corazón había puesto en el trono a Isaac, porque era la promesa de Dios, o aún en el trono estaba Dios en ese lugar. Lo que pasa muchas veces a nosotros. Dios nos bendice, pedimos una petición, Dios nos bendice y tomamos esa bendición y la ponemos en nuestro corazón. Dios nos da un auto y cada vez que podemos hablar y dar gracias a Dios, sale a colación el auto. Dios nos da una casa y cada vez que nosotros pedimos la oportunidad, hablamos, sale la casa. Y cada vez Dios nos da un hijo, nos sanó, nos operó, cada vez que damos gracias o hablamos, sale a colación el hijo. Nos da una parcela, cada vez que nosotros tenemos la oportunidad, sale a colación la parcela. Porque eso es lo que nosotros hemos puesto. Ciertamente es bendición de Dios, ciertamente gratitud de parte de Dios. Pero lo que nosotros estamos hablando, nuestras acciones reflejan qué realmente está en nuestro corazón. Entonces, la prueba de Dios para nosotros, para su nación, son dos cosas. Una, para humillarnos, o dos, para mostrar qué es lo que hay en nuestro corazón. En el relato bíblico, que lo vamos a ver mucho más adelante, Josué se para al frente de la nación, del pueblo, y le dice: escogeos hoy a quién sirváis, a los ídolos o al Dios real. No le estaba dando una opción para elegir, sino que simplemente con esa pregunta estaba revelando lo que había en su corazón. Ah, mira, puedo elegir. No. Si tú te inclinas por los ídolos, quiere decir que en tu corazón estaban los ídolos más que Dios. Si tú vas hacia Dios, quiere decir que en tu corazón estaba Dios. Y si alguien dice que ama y sirve a Dios, ¿por qué otra persona va a decir: oye, escoge, no podéis seguir en estos dos lados? Si yo digo que amo a Dios, mis acciones, mis actitudes tienen que demostrar que yo amo a Dios. No tiene que venir alguien de afuera y decirme: ya, pues elige. No, pues. Entonces, si alguien me dice: elige a quién vas a servir, quiere decir que mis acciones y mi conducta no están siendo claros. Entonces, esa pregunta, las pruebas y todas las decisiones están diseñadas para mostrarnos qué es lo que hay en nuestro corazón. Entonces Abraham tiene, en esta opción de sacrificar a Isaac, tiene varias opciones. Primero, ignorar. Lo que hemos hecho toda la mayoría con nuestros padres, ignoramos. Me habla: no te escuché. Si lo escucha, lo ignoramos. 2, negociar con Dios. Tiene esa opción de poder negociar con Dios. Y 3, de obedecer. Y según el relato bíblico, Abraham escogió obedecerle a Dios. Pero Dios no quería la muerte de Isaac por gusto, por fetiche, por capricho, sino que quería demostrar lo que hay en el corazón de Abraham. Y en el momento más crítico del relato, de la experiencia, Dios detiene el sacrificio. Versículo 10, capítulo 22, versículo 10. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo único.
Entonces, al ofrecer a Abraham su obediencia, que técnicamente es lo único que nosotros le podemos ofrecer a Dios en esta tierra, en nuestra obediencia, porque todas las cosas son de Dios, todo le pertenece a Él, nuestra vida le pertenece a Él, nuestro respirar le pertenece a Él. Entonces, ¿cómo nosotros podemos agradecerle a Dios retribuyéndolo en nuestra obediencia? Entonces, Abraham ofrece su obediencia a Dios, al Señor, y Él ratifica nuevamente su juramento con Abraham en varias promesas. Y ahí nosotros lo podemos leer, si lo quieren marcar, del versículo 16 en adelante, vuelve a ratificar su promesa. Y dijo, por mí mismo he jurado, diciendo Dios. Uno cuando jura, versículo 16, uno cuando jura, siempre jura por alguien mayor. No, te lo juro por mi mamita, te lo juro por mi esposa, por mis hijos, por alguien que quiere. Pero Dios no tener a alguien superior a Él, ¿qué es lo que hace? Jura por sí mismo. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me rehusaste tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas que están en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y tu simiente será bendita, y a través de tu simiente será bendita todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Entonces, Dios bendecirá a Abraham. Dios multiplicará su descendencia hasta ser incontable. 3. Le dará a Abraham la tierra. 4. Bendecirá a todas las naciones de la tierra por medio de él. La misma cláusula que hemos visto anteriormente, Dios la vuelve a rectificar. De que lo va a cumplir, lo va a cumplir. Entonces, hasta aquí, mis hermanos, vemos el tercer ciclo, parte 1. Tercer ciclo, parte 1, ¿ya? Lo dividí en dos porque es extenso, porque el tercer ciclo va desde Abraham hasta la salida de Egipto. Y en la segunda parte, el próximo domingo, Dios mediante, vamos a ver el próximo personaje que aparece en esta historia, en este ciclo, que es Moisés. Pero hasta aquí hemos abarcado un buen estrecho y ha sido bien interesante el estudio. Amén. Entonces le voy a invitar a que nos pongamos de pie y hagamos una oración.